Inflación, tarifazos, inseguridad, cierre de empresas, despidos, corrida cambiaria, ajuste, endeudamiento, impuestazos. ¿Quién quiere hablar de todo eso si puede dedicar todo un día entero a discutir si la final de la Copa Libertadores se juega con 4.000 visitantes en el público o no? No digo que no importe la Libertadores, porque está claro que hay un montón de gente a la que se le va el año en eso. Pero no es que Macri haya sacado un decreto para que la final se pase por la TV pública y la pueda ver todo el mundo. Como dice la ley, dicho sea de paso. Sacó un tuit para decir que se iba a jugar con visitantes y encima no lo tenía arreglado con el intendente de la ciudad donde se juega ni con los presidentes de los dos clubes. Y a dos de esos tres tipos los puso él. Lo único que falta es que ponga al presidente de River también. Que sí, que no. Al final pasamos de ver una final con público visitante a que se juegue solo con locales y la hinchada del que gana no puede ir ni siquiera a la 9 de julio. No, bueno, eso al final sí se va a poder y parece que quedaron todos contentos. Todos menos el local de comidas rápidas del Obelisco, que a los hinchas de fútbol les genera la misma repulsión que sienten las feministas por las catedrales o los funcionarios de Cambiemos por tener su patrimonio en la Argentina. Cosa rara el fútbol, ¿eh? ¿Qué misterio encerrará ese deporte que genera tantas pasiones, no? Al presidente, por ejemplo, la pasión no lo deja dormir. Lo tienen que frenar entre varios para que no metan quilombos a la policía con un partido inmanejable a pocos días de la cumbre de presidentes del G20. Y encima no puede parar de hablar del tema. ¿Estamos para empezar? ¿Cómo estamos para el sábado? ¿Como de Boca? Sí. A veces así que el ticulón de Gallardo no puede... Pero no solo Macri se transformó, ¿eh? La pasión futbolera subvierte tanto los valores que el discurso más sensato hasta ahora provino de Diego Díaz. ¿No me crees? No, yo tampoco. Pidamos el VAR. La imagen al mundo que tenemos que dar es mejorar un poco el mamarracho de esta economía que usted dijo que era una pavada terminar con la inflación. Usted no es más el presidente de Boca. Usted es el presidente de la Argentina, de los argentinos. El problema de las barras no se ha solucionado. Porque no lo solucionó este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿Por qué? Porque los utilizan a todos. Yo la imagen que quisiera que le diéramos a todo el mundo es que haya menos pobres, es que tengamos mejor educación. Como sea, con esto de la final, el presidente estaba confiado, porque sabe que si pide, le dan. Fíjate lo que pasó en Vaca Muerta. De tanto pedir que el boom petrolero genere algún efecto derrame y le llegue algo a las comunidades locales, el derrame llegó. Pero no en el sentido metafórico, sino en sentido literal. Un pozo de YPF derramó miles de litros de petróleo, barro y químicos en la zona de Vaca Muerta. ¿Y vos te quejás cuando se te vuelca el café en la alfombra? Esto es como si se te volcara al mismo tiempo café, gaseosa y el aceite que sobró de la milanesa. Pero como dicen los chinos, crisis es igual a oportunidad. Ya me imagino a los cientos de jóvenes emprendedores que deben estar camino a Neuquén con el lampazo en una mano y el balde en la otra. ¿Cómo? ¿No te enteraste? Es la que va. Lo dijo la vicepresidenta, Gaby Michetti. Yo creo que no solo en la economía argentina, sino en el mundo entero, lo que está pasando es que el trabajo tradicional, eso murió hace un tiempito ya. Entonces, hay que generar el trabajo. Claro. O sea, hay que generarse uno mismo su trabajo. Claro. O sea, hay que generarse uno mismo su trabajo. Sí, conseguir trabajo ya fue, hay que inventarse uno. Y aunque te cueste mucho esfuerzo, ya te aviso que llegar a fin de mes no califica como trabajo. Además del petróleo hay otra mancha oscura, maloliente y combustible que se extiende por la región, el efecto Bolsonaro. Y el gobierno ya tiene su punta de lanza. Punta de pistola, más bien. Sí, la ministra Bullrich y su posición frente a la aportación de armas. Escúchala. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Argentina es un país libre. Mira vos, ojo, si un pibe le canta una canción de cancha al presidente en las redes sociales, ahí no es un país tan libre. O si una dirigente social no le gusta a un gobernador, ahí tampoco. Pero nuestro pichón de Bolsonaro no es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no porque le falte mérito, pero la amalgama perfecta entre machismo, misoginia, xenofobia y éxtasis religioso está toda condensada en el diputado salteño Alfredo Olmedo. Mirá lo que pasó cuando un pastor evangélico bendijo su candidatura presidencial. En el nombre de Jesús, lo bendecimos y establecemos
tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. ¿Señal divina o tornillos flojos? ¿Guiño celestial o mal agüero? Todas preguntas que ponen a prueba la fe del más incrédulo. Si tan solo tuviéramos una señal... Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidas a C5N, bienvenidos a Brotes Verdes. Esta tarde, al mediodía, hubo una noticia de alto impacto para todos los que estaban esperando un alivio frente a la inflación. Una mesa tripartita convocada por el ministro de la Producción, Dante Sica, con la CGT y con algunas cámaras empresarias, fundamentalmente la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio, anunció el pago de un bono de 5.000 pesos que se va a hacer efectivo en 2 veces, con los sueldos de noviembre y con los sueldos de enero, o sea, a principios de diciembre y a principios de febrero. Todavía no está bien claro cómo se va a implementar, si va a haber un decreto o no, si va a ser diferencial por sector, pero surgió el compromiso de esa mesa, y es la portada seguro mañana de todos los diarios, que se va a cobrar ese dinero como compensación por la inflación. Hasta ahí parecía una buena noticia. La cuestión es que, sacando cuentas, uno ve que ese bono no llega a compensar ni un tercio. Escucha bien, ni un tercio de lo que perdió por la inflación el salario promedio de la economía durante este 2018. Estuvimos sacando cuentas con la gente del Observatorio Social de la CTA Autónoma, y quien gana un sueldo promedio, que es de 21.000 pesos, según el último dato a agosto, dato oficial del Ministerio de Trabajo, va a perder en todo 2018 el equivalente a 17.900 pesos, o sea, casi un sueldo por la inflación, por cuanto la inflación superó a las paritarias. Este bono, que encima, para peor, es en 2 cuotas y no remunerativo, o sea, no impacta sobre el aguinaldo, no llega a compensar ni siquiera un tercio de esos casi 18.000 pesos. La inflación de septiembre fue la inflación más alta desde 1991, pero la de octubre no le fue en saga. Lo acaba de anunciar el economista Orlando Ferreira, que fue de 5,5% y que es del 45% en los últimos 12 meses. Solamente 3 gremios le empataron a eso, o se arrimaron a empatarle a eso, que son bancarios, petroleros y camioneros. El resto se va a tener que conformar con este bonito, y por eso les pedimos a ustedes que nos acompañen en las redes sociales con ese hashtag bonito, que es lo que en las próximas horas va a terminar de definirse, pero que surgió hoy de esta mesa tripartita al mediodía. Nuestro primer informe de hoy habla del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, en su memorándum de entendimiento con Argentina, dejó en claro que tiene un modelo, sabe cuál es la hoja de ruta que quiere que sigamos nosotros. Y esa hoja de ruta es la del México del tequila. Sí, modelo tequila es lo que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y ¿sabes qué? No lo estoy inventando yo, lo dice directamente el memorándum de entendimiento en este fragmento que seleccionamos para mostrarte, y que ya destacó con muy buen tino el colega Claudio Slotnick y Profesional, en un portal especializado en estas cosas. Fíjate, esta es la página 14 del memorándum de entendimiento. Y ahí destaca 3 casos como modelos a seguir. El de Turquía, el de Indonesia y el de México. Ahí dice, una vez que el Banco Central tomó la decisión de asegurarse que las tasas de interés subieran a cerca del 100%, ¿te suena? ¿Te suena? Esto está relatando el caso México 95, ¿eh? Y la inflación y el tipo de cambio se estabilizaron en medio de una caída del producto de 10%. Una caída catastrófica que Argentina solamente tuvo en 2002. Dice, la inflación después se redujo gradualmente de más del 50% en el 95 alrededor del 25% en 1997. Y ahí parte el Fondo Monetario de una serie de similitudes entre esta crisis que nosotros estamos atravesando este año y la que atravesó México a fines del 94. Esas similitudes son estas: las causas de la crisis. México terminó en esa crisis por la fuga de divisas, por el alto endeudamiento a corto plazo en dólares que tenía en ese momento, y por el atraso cambiario.
Y fíjate lo que pasó, 120% subió el dólar, de 3.40 a 7.40. El blindaje que recibió del Fondo Monetario y de Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos puso 20.000 millones de toque, fue de 51.600 millones, muy parecido a nuestros 56.300 que empezó a desembolsar el fondo la semana pasada. Y la tasa de interés se fue al 100% anual. ¿Qué es lo que pasó después? El año del ajuste fue muy cruento. La caída fue del 6,2%, el desempleo saltó, el 70% saltó del 3,7 al 6,3% de la población, los sueldos cayeron 12,5% y la inflación, mirá hasta dónde llegó, hasta el 51,2%. Ahora, ¿qué dice el Fondo Monetario? Que este esfuerzo, que este sacrificio, para usar la palabra correcta, que este sacrificio vale la pena porque la luz al final del túnel es esta. Es el rebote en forma de V corta que tuvo México después de aquella experiencia de ajuste muy traumático. Y ahí la tenés, la luz al final del túnel. Mirá, la inflación del 95 fue el 51,2%. La gran el gran salto del dólar en México fue en diciembre del 94. Al año siguiente, 51,2% de inflación, la misma que nosotros ahora. Al año siguiente no bajó al 20%, como dice el fondo que va a bajar en Argentina, bajó el 27,7, en el 97 bajó al 15,7, pero en el 98 volvió a subir, no lo puse para no aburrirlo, volvió a subir a casi el 20. Ahora, fíjate la actividad, se desplomó en el 95 y rebotó después fuerte en 96 y 97. Eso es lo que el fondo dice que puede llegar a pasar en Argentina. Ahora, ¿puede llegar a pasar en Argentina eso? Un dato primero, en México los sueldos nunca se recuperaron. Ese desplome del 12,5% nunca se recuperó. Y segundo, la recuperación que tuvo México en el 96 y el 97 tuvo que ver con que entraba en vigencia el NAFTA, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y entre la precarización del trabajo, el abaratamiento del trabajo que tuvo México y la entrada en vigencia del NAFTA, México se convirtió en una maquila, en las famosas fábricas para exportar, no fábricas para consumir internamente. Por eso México, por ejemplo, fabrica autos, pero el 60% de los autos que fabrica son para venderle a Estados Unidos, no para que se compren sus compatriotas, porque no llega a comprarlos nadie con esos salarios. Llegan a comprarlos, es un país gigante, pero no llegan a comprarlos en la proporción en la que los producen. Este es el modelo maquila que imagina el Fondo Monetario para la Argentina y que ni siquiera salió tan bien allá donde lo planearon por primera vez. La gran pregunta es si esta vez les podrá salir así. El caso que no quiere mostrar el Fondo Monetario, el caso que no muestra nunca el Fondo Monetario como ejemplo, nunca menciona en sus informes, es el de Grecia. Grecia se pasó 9 años ajustando, terminó con un 25% de caída de su producto, una economía un cuarto más chica, 2 millones de jóvenes que se fueron del país a buscar mejor futuro en otros países de Europa y una catástrofe humanitaria que parece un país en guerra. Nosotros estuvimos ahí, se lo mostramos a ustedes en junio, hace un par de meses, cuando empezaban las relaciones Argentina-Fondo Monetario Internacional. Ahora vino a la Argentina un eurodiputado del gobierno de Syriza llamado Stelios Kouloglou. Vino a Buenos Aires la semana pasada, lo entrevistamos. Y esto nos dijo sobre la Grecia que acaba de liberarse con gran esfuerzo y todavía con mucho ajuste por hacer del Fondo Monetario Internacional. Has the IMF helped Greece? No. IMF never helped any country. It went there. The result was misery and human tragedies and austerity, and the economy did not do well anywhere. Watching Argentina coming back into the hands of IMF, we are happy we left, but we are scared because we are scared that IMF would come again in Greece if the same policies of Mr. Macri are implemented in Greece. What was the ugliest effect of austerity measures from the IMF in Greece? Well, the national product dropped by 25%, but the most human effect was the unemployment that rose up to 30%. That means to 2 million people out of 10 million people. That means that for the young people it was almost 40%. 1 out of 2 young people were unemployed.
And so there were a lot of tragedies. That was the result. Is it easy to exit an IMF program? No, it's not so easy because they keep lying and they keep making the same mistakes. You know, now IMF says that they made a miscalculation in the an arithmetic. Their algorithm was wrong, and now they are saying yes, it was not development, not production. It was falling of every standard, of life. But it's too late. And IMF is like the alcoholic who is beaten his wife every night. In the morning, he asks for pardon, and then in the next night, he's repeating the same mistake. Mm. What about the benefits? Was there any knowable benefit of entering an agreement with the IMF? Yes, the banks were saved. Because it was not about saving the Greece, neither Greece nor the Greek people, but the banks. So from the point of view of the banks, that was very positive because banks were saved, private banks. But for the Greek people, was there any benefit during any one of the programs? No, I don't think so. ¿A quién le creemos? ¿Al Fondo Monetario que dice que podemos rebotar como México sacrificando nuestros salarios y ajustándonos para tener ese rebote, esa recuperación? ¿O a Grecia, que es el último ejemplo de ajuste aplicado por el Fondo Monetario Internacional y que tuvo que hacer 3 acuerdos seguidos? Nosotros llevamos 2 igual. Tenemos esa ventaja, en un año llevamos 2, ellos llevaron 3 acuerdos a lo largo de 9 años. Stelios Kouloglou nos contó más sobre ese sacrificio que impuso la austeridad y lo hizo en estos 2 minutitos que quedan de entrevista. The IMF asks for lowering the taxes on rich people? Well, yes, of course. Cutting, first of all, cutting the salaries. The salaries were cut. Salaries both in the public sector but also in the private sector. Also in the private? Of course. Why? Because they thought that by decreasing the salaries, Greece will be more attractive for the foreign investors, and also the production will increase because the local businessmen will have more motives to hire people, Nothing of this happened. In Greece, I've been told that a couple of your governments use the IMF as an excuse, like saying they are asking us for doing this, and they wouldn't pay the political cost of that, of social cuts, for example. Well, when a government takes measures of austerity and drastic cuts, etc., despite every argument it can find, people are blaming the government and are displeased with the government. So, yes, but indeed there have been some times IMF was insisting of taking measures which were very unproductive and unpopular. For instance, IMF was insisting to have a law, to pass a law, for the pensions to be cut again. There will be, the pensions were cut 14 times. 14 different times. So they were asking for a new cut of pensions starting from 2019, after the end of the program. But they wanted for this to be voted before, which is very unusual. What would be your suggestion for Argentinian people now that we already have the IMF home? Well, for the people, buena suerte. For the opposition, of the people they want to take power, that they have to be well prepared to do that. They have to have a very concrete program, Plan B and Plan C, because the forces, they want the IMF
are not only external forces. It's not only about the money and the debt. It's about, because there are internal economic interests that they want the IMF being here, because the IMF here will impose drastic cuts to the public spending, drastic cuts to the salaries, cutting public employees, everything that is against the poor people, but benefits the rich and the economic oligarchy. Interesante, y es una experiencia y vale la pena revisarla porque es la última además. Quédate vos ahí porque en un rato Noé Barral Grijera nos cuenta cómo a fin de este mes militarizan la ciudad de Buenos Aires y cómo se van a gastar 100 millones de pesos en recibir al G20. Solamente en balas y en armas 100 millones de pesos. El resto del presupuesto nos lo va a contar ella y también Luciano Galup con el voto bala acá en la Argentina. El ejemplo de Bolsonaro que cunde y que vas a ver en qué cosas hay mucha similitud con varias fuerzas políticas de la Argentina. Pero antes, Augusto Costa. Gracias por venir, Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Él es exsecretario de Comercio, para el que no lo recuerda, y quiero arrancar a preguntarte por el precio de los remedios. Esta semana el gobierno levantó un acuerdo del PAMI a través del cual le va a empezar a comprar directamente a los laboratorios los remedios y no a través de las cámaras. Dice que así se van a ahorrar hasta el 80% en algunos remedios. ¿El jubilado accede mejor ahora a los remedios o peor? Mira, lo que no está diciendo el gobierno es que el mercado es igual que el desregulado que hasta ayer, digamos. Los que fijan los precios son los laboratorios para cualquier remedio que compra un jubilado o cualquier consumidor que no es un consumidor de alfajores que va y le dan ganas. Es alguien que no está sano por definición y que tiene que comprar un remedio para alguna patología. Entonces, eso no cambia nada. Lo que está anunciando el gobierno es que aquellos remedios que financia PAMI levanta un acuerdo histórico con la industria donde acordaba con las cámaras los descuentos que le hacía al PAMI al momento de pagar, pero el precio de venta final lo sigue poniendo la industria. Esto quiere decir que el descuento que le puede hacer la industria en realidad puede ser neutralizado por un precio mucho más alto. Y de hecho esto es lo que vino pasando desde que asumió el macrismo. Hay remedios que en estos 2 años y medio subieron 300%, 250%, obviamente mucho más arriba de cualquier índice actualizado de salario, de jubilaciones. ¿En estos 2 años y medio? Sí, hay remedios para la hipertensión, ponele 300% de aumento, que son encima los que más consumen las personas mayores. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley esa de genérico de 2002 que indica que las recetas tienen que ser solo por el nombre de la droga? Porque en realidad esa ley también dice que tiene que estar el genérico, pero se puede recomendar una marca, que es la trampa. Entonces, muchas veces aparece el genérico, pero con una marca, y obviamente un paciente que no conoce mucho de lo que tiene, cuando le dicen una marca va y compra esa y termina pagando muchas veces más. Entonces, hay muchas cosas para solucionar ese mercado, solucionar que además es un mercado muy concentrado por las particularidades, por los gastos de investigación, por la publicidad que representa una parte muy importante del costo de los laboratorios, entonces hace que la competencia sea difícil. Y por eso lo llamativo, yo ayer escuchaba al presidente haciendo su anuncio, que habla de la sana competencia. En este mercado, y por lo concentrado que está, no hay nada más, no hay nada sano, y menos la competencia. Entonces me parece que apostar por esa salida es permitir que los que se siguen beneficiando, cobrando caro por remedios que los pacientes tienen que comprar, lo van a seguir haciendo. En tu experiencia, después de estos 2 meses de altísima inflación de septiembre y octubre, 6,5 y 5,5, digamos, meses casi hiperinflacionarios, ¿puede bajar al 3 la inflación en noviembre o en diciembre, como espera el gobierno? De ninguna manera, y menos cuando a fin de año son meses calientes, sobre todo diciembre, estacionalmente es un mes de inflación alta, y todavía tenemos, si bien estos últimos días el tipo de cambio se mantuvo en un nivel inferior al que llegó a tocar, todavía hay mucho de la devaluación que no se trasladó a precios y que esa inercia se va a tener que seguir verificando. Ahora en octubre nadie habla de menos de un 5,5% de inflación y no va a bajar al 3 en los próximos meses. Sería muy raro. Tampoco lo ves en enero, en febrero, digamos. Porque el gobierno la apuesta es que la recesión justamente bueno, ahí los precios. Ahí las tensiones entre la recesión que generan y qué pasa con el tipo de cambio durante el periodo. Pero para bajar a 2-3% la recesión tiene que ser muy brutal. Y eso hay que ver también si es posible que la generen. O sea, con lo cual es una
política para bajar la inflación con las peores recetas. Con tu gestión nacieron los precios cuidados, ahora 12, programas que siguen pero que cambiaron bastante. El ahora 12, ahora en vez de ser 12 cuotas sin interés, ya se cuota con 45%. Totalmente, bueno, con las tasas por la nube donde están. Ahora, ¿sirve igual? Las tasas... Sí, no, ¿sirve igual el ahora 12 aunque sea como descuento? No, para nada, es un programa que incluso uno hablando con los comerciantes dicen que tal como está ahora, pero por las tasas altas de la economía en general, que ahora 12 no cumple ningún rol relevante como yo a cumplir cuando claramente era un sistema de financiamiento conveniente de compras que si no se hacen en cuotas son muy difíciles de realizar. Y el caso de precios cuidados ya es un extremo de desvirtuación de un programa. Ahora tampoco había eliminado la inflación, precios cuidados en su momento, ¿no? No, pero había permitido, junto con otras políticas, dar ciertas referencias y sobre todo defender al consumidor y darle herramientas para poder comparar y elegir. Hoy, entre que la canasta ya no tiene productos representativos, que ahora todos los meses aumentan los precios, o sea, el acuerdo era por 3 meses para que el consumidor tenga una previsión de cuánto van a salir las cosas, una referencia de precios para poder tomar decisiones, ahora ni siquiera se mantiene eso, por lo tanto, y anda a encontrar un producto, ¿no? Porque tampoco hay voluntad de control, hay voluntad de negociar con las empresas. Me parece, una política más de las típicas de maquillaje de este gobierno, de hacerse los que hacen algo, pero en realidad, es lo que dijiste antes, están apostando por la recesión, no tienen otra política que la contracción monetaria y el ajuste de la economía para que los precios bajen por los malos motivos. Última, en 30 segundos, 20, lo de Macri pidiendo visitantes en la final de la Libertadores. Vos también sos vicepresidente segundo de Vélez. Exactamente. ¿Se puede hacer? ¿Se puede organizar un partido así con visitantes? Es una irresponsabilidad terrible porque hace tiempo que el fútbol está discutiendo la vuelta a los visitantes. Nosotros en Superliga, con el resto de los clubes de Primera División, estamos viendo alternativas de cómo hacer un sistema para evitar justamente la violencia y las situaciones que están dando, y no puede hacerlo solo el fútbol, tiene que hacer el gobierno, la fuerza de seguridad, los clubes, los dirigentes, y que un día se despierte el presidente y quiera interferir en decisiones propia del mundo del fútbol, como también lo quiso hacer con las sociedades anónimas deportivas y toda esa discusión que se dio, me parece una irresponsabilidad total. De hecho, ayer Vélez jugó de visitante en Defensa y Justicia y la policía reprimió a los hinchas que fueron a la cancha tirándole balas de goma a los micros donde había familias y donde queda claro que con la fuerza de seguridad, con las manos desatadas como la tienen ahora y sin un acuerdo del gobierno con la fuerza de seguridad, con los clubes, es más una irresponsabilidad o una expresión de deseo, pero que no corresponde, me parece, con la responsabilidad que tiene su investidura. Gracias, Augusto, por venir a Protagonistas. Gracias por la invitación. Hay indagados en Comodoro Pi, pero también hay indagados VIP. Esos 3 señores que ven en pantalla son Paolo Roca, dueño de Techint, Marcelo Mindlin, dueño del Grupo Pampa, de Denor, de Transener, el principal conglomerado energético de la Argentina, y Ángelo Calcaterra, el primo del presidente y antiguo dueño de la constructora emblema del Grupo Macri. Estuvieron de indagatoria en la causa de los cuadernos, porque fue la última ronda de indagatorias la que incluyó a Roca y a Mindlin. Ya a Calcaterra lo habían incluido en la lista de arrepentidos, a pesar de que no pareció arrepentirse mucho de nada. Pero fíjense, esto simplemente quería compartir con ustedes, de la lectura de las 2 indagatorias. Fíjense, Roca dijo, me enteré por los diarios que se había pagado una coima, la coima que admitió haber ordenado pagar Luis Betnaza, su lobista en jefe, a través de Héctor Zabaleta, el valijero del grupo. Ya que tengan valijero, que tengan lobista, ustedes sabrán. ¿Qué dijo Marcelo Mindlin? Dijo que Barata y su chofer, cuando anotaron la dirección de su oficina, iban a otra oficina del mismo edificio. Y fíjense lo que agrega Mindlin, el zar de la energía, el ser de luz del establishment. No he participado en reunión alguna en la que se pudiera haber acordado realizar maniobras ilegales contra el Estado o en connivencia con funcionarios públicos u hombres de negocios del sector privado. Bueno, hay al menos un libro que desmiente esta última afirmación de Marcelo Mindlin y lo hace de manera bastante lapidaria. El libro no salió ahora, salió en 2007, hace poquito más de 10 años. Y en absoluto es un libro kirchnerista, fíjense cómo se llama. El Club K de la obra pública, el caso Skanska.
El autor de este libro es Pablo Aviad. Y fíjense lo que cuenta. Dice, la mesa tenía vista al río. Bouchard 547, piso 26, sede del Pampa Group. Convocó a la reunión Gerardo Ferreira, que ahora está preso, accionista de Electroingeniería y encargado de medir al anfitrión, Marcelo Mindlin. Repito, este es el libro El Club K de la Obra Pública. Y arranca contando esta reunión en la sede del grupo Pampa, allí donde Oscar Centeno dijo haber estacionado su auto para que Barata fuera al piso 26. Fíjate la anotación de Oscar Centeno en este facsímil de su cuaderno que publicó el diario La Nación. Cuando descubrimos esto, descubrimos la dirección, Bouchard 547, piso 26, e informamos que era la oficina de Mindlin. Claro, lo llamaron a indagatoria a Mindlin, pero en la indagatoria Mindlin lo que dijo fue simplemente que él no se había reunido nunca con nadie, que no tuvo concesiones, que no hizo obra pública. Bueno, en realidad sí, se quedó con 6 generadoras eléctricas, con la mayor distribuidora del país, con la transportadora de energía eléctrica. Se quedó con un montón de cosas durante el kirchnerismo Marcelo Mindlin. Ya había crecido con el menemismo, siguió creciendo y mucho más con el macrismo. Pero no meritaba repreguntarles, al menos, repreguntarles parcialmente. No meritaba, al menos para disimular, decirle a Roca que, si se enteró por los diarios, pareció raro que en un acto en público dijera que él le había dicho a Betnaza que resolviera la cuestión, porque así lo hizo Roca. Realmente la doble vara de la causa Cuadernos llama mucho la atención, sobre todo habiendo gente presa. Llama mucho la atención habiendo gente presa, que haya indagados VIP que pasan por ahí, dicen me enteré por los diarios, o no venían a mi oficina, iban a otra, y ni siquiera les repregunten. En nuestra mesa de cafecito de hoy se sienta Ricardo Alfonsín. Gracias por venir, Ricardo. No, al contrario, Alejandro, gracias a vos. Hacía tiempo que te queríamos invitar acá. Pero sí, no coincidíamos. Es nuestra ocasión especial el hacerlo justo a 35 años de la vuelta de la democracia. Sí. Y quiero preguntarte, porque sé que sos de los más críticos del radicalismo con el gobierno, pero la Rural lo abucheaba a Raúl cuando iba a un acto. Sí. Y en cambio lo vitorea a Macri cuando va, o cuando manda a Michetti, como fue esta última vez. ¿No te hace reflexionar eso, esa primera instantánea? No, a mí no me... A ver, yo nunca creí que Cambiemos fuera un frente que reuniera fuerzas afines. Ni lo creyó la Unión Cívica Radical. Siempre se dijo que era un frente plural, que reunía fuerzas que pensaban distinto. Por eso la Unión Cívica Radical dijo, al celebrar este acuerdo, que en el caso de que ganara el PRO, o más o menos en estos términos, quédense tranquilos porque la Unión Cívica Radical va a utilizar toda la fuerza que el partido posea para evitar errores, para influir en las decisiones, no los cargos. A mí eso no me preocupaba, ni se habló además de eso. No, de hecho vos fuiste candidato a presidente en 2011 y después nada más. Ahora yo ingresé por el Frente Progresista UNEN, en el año 2013, pero no quise renovar ahora. Pero además dijimos que no íbamos a acompañar las decisiones que creyéramos que no eran las mejores, que íbamos a tratar de influir en el rumbo de la gestión. Sin embargo, ahí están todos los diputados radicales y senadores votando el presupuesto de ajuste. Nada de eso hizo la Unión Cívica Radical. Por eso digo, cuando yo señalo diferencias con el gobierno, ¿a quién no atribuyo malas intenciones? Yo creo que el liberalismo, incluso el liberalismo salvaje, es una ideología que tiene, todo el derecho del mundo a competir por la opinión pública, ¿no? En democracia. Ahora, yo no comparto esa manera de ver los problemas de un país, ¿no? Y cuando dicen, Ricardo se diferencia, no. Yo no hago otra cosa que decir lo que mi partido decía hasta el 2015. ¿Y dejó de decirlo a partir de ahí? Sí, claro, en muchísimas cosas, en muchísimos casos, no te digo en todos, porque incluso yo también hay cosas que acompañé, pero en muchísimos casos, por ejemplo... ¿Te arrepentís de alguna de las que acompañaste? No me acuerdo puntualmente si he votado alguna, porque he tenido algún momento difícil de resolver el dilema que se plantea por pertenecer a un partido que impone una decisión. No es fácil resolver eso, pero por ejemplo,
Con las mineras yo no me callé la boca, ni con las tarifas no me callé la boca, ni con los jubilados no me callé la boca, y creo que fui el que más colabora con el gobierno. Al advertirle estas falencias. Claro, creo que si yo fuera el PRO, le reprocharía a la Unión Cívica Radical que haya actuado como si no tuviera derecho a opinar y como si o que haya actuado renunciando a hacerme ver los errores. La que dice que ocupa ese rol es Carrió. En términos institucionales y en lo que tiene que ver con valores republicanos, sí, es cierto. Incluso cuando se designaron jueces de la Corte por decreto, salvo pocos radicales como quien habla, el partido no dijo nada. Y era difícil imaginar que la Unión Cívica Radical, frente a una decisión de ese tipo, bueno, tuviera la posición que Pero tuvo. en lo económico, en medio de esta crisis, Carrió parece acompañar todo. No, por eso en lo económico yo no veo que haya habido diferencias. ¿Vos sí las tenés? Sí, claro. A ver, no, el radicalismo las tiene. Te hago un café mientras... Sí, ¿querés que te lo haga yo? No, por favor, es nuestra costumbre. El radicalismo las tiene. ¿Puedo hablar? ¿Sigo? Sí, claro. El radicalismo, por eso yo insisto, no yo. El radicalismo tiene su historia, tiene sus ideas, tiene los hombres a los que recuerda porque interpretaron mejor su ideario. Bueno, lo que yo he dicho en cada ocasión y de la manera más responsable posible, de la manera más constructiva, son las cosas que debía decir cualquiera que fuera consecuente con el ideario radical. No es que Ricardo Alfonsín decía cosas que se le ocurrían a él. El que diga que esto no es cierto, que lo que yo digo no es cierto, no dice la verdad. O no tiene la menor idea, acerca de cuáles eran las posiciones del partido en cuestiones muy importantes. No tiene la menor idea. Cualquiera de las dos hipótesis es grave en un dirigente. Que no diga la verdad o que no tenga la menor idea de cuáles eran las posiciones del partido en temas como los que acabo de mencionar. ¿Y esto se aplica solamente al... Sí, ahí está, el cafecito. No es de utilería, ¿no? No, quería que lo pruebe justamente. Bueno, bárbaro. El radicalismo, digo... igual sacó un comunicado ahora hace poco avalando en todo el presupuesto, al revés, diciendo que se había quedado corto el ajuste en muchas cosas. ¿Es hora de que se acerque un sector del radicalismo desencantado a otras fuerzas progresistas? Mira, vos sabés que yo creo que nosotros no volvemos al bipartidismo, ¿no es cierto? No volvemos al bipartidismo. En todo caso, me parece que la oferta electoral se va a ordenar alrededor de frentes, en torno a frentes. Lo que espero que hacia adelante esos frentes sean coherentes, que se reúnan en un frente las fuerzas afines, compitiendo contra otro frente en el que también se reúnan fuerzas afines. Yo creo que la Unión Cívica Radical tiene que reunirse con fuerzas de centro-izquierda, progresistas, socialdemócratas. Las palabras están manoseadas, pero creo que la gente entiende a qué me refiero. ¿Eso incluye al kirchnerismo, por ejemplo? Pero que es una cuestión de programas. Pero si el kirchnerismo coincidiera con un programa, ¿vos compartirías un frente? Una de las cuestiones que para nosotros es muy importante también, y que incluso tuvo que ver con el nacimiento de Cambiemos, es el compromiso incondicional con los valores de la República, con valores fundamentales de la República, con valores fundamentales de la división de los poderes. Y eso me lo decís ahora. Lo sacrificó. Yo creo, yo no soy de los que creen que se anularon esos valores, de ninguna manera, que se suprimieron esos valores. Pero creo que se registró un proceso de devaluación de esos valores, que uno sabe cómo empieza y no sabe cómo termina. Eso para la Unión Cívica Radical es condición sin la cual no. Nosotros nacimos haciendo revoluciones armadas por la Constitución Nacional. Lo sé. Ahora, ¿tiene que ir presa Cristina por corrupción? No, yo no me atrevo a decir eso. Digo lo mismo que decía en el anterior gobierno cuando me preguntaban por casos que se estaban tramitando en la justicia. Yo no soy el juez de la causa, no soy fiscal, no soy abogado en la causa, no soy querellante. Yo no puedo opinar sobre eso. Si todavía no opinó la justicia, por lo menos le pido a los políticos que sean un poquito más coherentes con lo que dicen respecto de la necesidad de respetar la independencia de los poderes y traten de decir cosas que no puedan ser leídas como interferencia. ¿Eso quiere decir que la justicia se precipitó a meter presa a gente que todavía no está condenada? ¿En qué caso decir? En el caso de los cuadernos, concretamente, o en otros casos, los que están presos. Sí, yo, a pesar de que hay secretos sumarios, todavía no podemos conocer cuáles son las condiciones a partir de los jueces decidieron la prisión preventiva. La prisión preventiva, lo ha dicho, en esto lo ha dicho el PRO también, ¿no? Hay que reconocerlo. Por ejemplo, con Lipovetsky hemos tenido a veces coincidencias en este sentido. En la Argentina hay que regular mejor
la utilización de la prisión preventiva, porque es una institución que debe ser aplicada excepcionalmente, porque no hay condena todavía, y se está, bueno, afectando un valor fundamental como es la libertad. Última, acá, Ricardo, sí. se me aparece un nuevo frente por los acercamientos que están teniendo vos, Margarita Stolbizer, el socialismo santafesino, una especie de UNEN de vuelta, un nuevo frente progresista, llamémoslo, no peronista. ¿Eso es coherente con acercarse a un Massa que le hizo su guiño la semana pasada a Bolsonaro, por ejemplo? Es que son dos planos distintos, el electoral y el programático. En el electoral deben reunirse los que piensan igual, en el programático, que yo creo que es absolutamente necesario buscar acuerdos, no solo entre las distintas fuerzas políticas, las principales, sino entre el empresariado nacional y el capital, también para poder saldar la principal deuda que tienen estos 35 años desde que recuperamos la democracia. No hemos podido superar el subdesarrollo, por eso muchísimos problemas sociales en la Argentina. En ese plano programático tienen que conversar y acordar los que no piensan igual, naturalmente, si no, no tiene ningún valor. Pero para vos, Bolsonaro, ¿qué es? En 2 palabras. No, para mí Bolsonaro un hombre... Mirá, te voy a decir, no en 2 palabras. Cuidado, no sacrifiquemos la democracia, porque lo que genera los problemas es el neoliberalismo. No vaya a ser que cometamos el error de tirar el bebé con el agua sucia. Nos quedemos con el neoliberalismo y sacrifiquemos la democracia. El principal causante de los problemas que hacen que la sociedad padezca y empiece a dudar de la democracia no es la democracia, es el neoliberalismo y su producto o subproducto, el capitalismo salvaje. ¿Y Bolsonaro está en contra de la democracia, pero Bolsonaro, bueno, las declaraciones que hizo no son propias de un hombre muy convencido de la democracia. Lo que sí también tengo claro que defiende el neoliberalismo. Ricardo Alfonsín, gracias por venir a hablar. No, gracias a vos, Ale. Les había prometido lo que te puede pasar a vos con el G20. ¿Te pueden llegar a mirar el celular, las redes sociales? ¿Pueden llegar a echar de tu barrio? Lo cuenta Noé Barral-Grijera. El gran hermano te vigila, sí. Ahí está el internauta y ahí está la ministra de Seguridad, que en este caso por suerte no está armada. Noé, buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, en 24, te diría 23 días y algunas horas, la Ciudad de Buenos Aires va a recibir al G20 y el principal objetivo del gobierno no son las reuniones bilaterales que podría llegar a tener Mauricio Macri, no. El principal objetivo es que no haya incidentes. Hay, por supuesto, muchas organizaciones que van a marchar para protestar en contra del G20, de lo que representa, de las decisiones que allí se van a tomar. Por eso se está dando un despliegue, un operativo de seguridad que está preparando Patricia Bullrich, que es impresionante. Déjame que te muestre en esta primera placa con qué recursos va a contar la seguridad nacional y también la seguridad porteña para enfrentar lo que se viene en 23 días nada más. 25.000 agentes argentinos. Un ejército. En 2 días, 30 de noviembre, 1 de diciembre. 5.000 extranjeros por afuera de la seguridad presidencial, que ahora vamos a hablar. 100 millones de pesos solamente en armas y equipos antidisturbios. 6.000 vallas de contención, 3 anillos de seguridad que van a delimitar zonas en la ciudad con restricciones de acceso. 23 embarcaciones para monitorear el río. Un portaaviones ahí, ¿no? El Río de la Plata y un portaaviones que lo va a prestar Estados Unidos. Y operativos en todos los hoteles a donde se van a alojar los principales presidentes que van a venir aquí a la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Donald Trump, Angela Merkel, Xi Jinping, Theresa May, Vladimir Putin, sí, todos claro, ellos. Es el Dream Team, la verdad que exactamente. Amerita la seguridad, porque si se arma un lío es gente poderosa. No solo hay un operativo de seguridad, también, y esto lo reveló el diario Perfil, el colega amigo Andrés Fidanza, un operativo de inteligencia muy importante en el cual la AFI de Gustavo Arribas está recibiendo apoyo internacional de la CIA, del MI5 de Inglaterra y de la KGB de Rusia. ¿A qué apunta este operativo de inteligencia? Bueno, están estudiando, dicen oficialmente, las últimas 20 reuniones del G20 para señalar ahí posibles peligros, posibles disturbios que puedan señalar. Pero
están mirando puntualmente algunas organizaciones aquí en la Argentina. En esta placa están detalladas. Son las organizaciones que conformaron a nivel nacional en la Argentina un grupo que se llama Confluencia Fuera G20 y FMI. Y ahí hay muchas organizaciones que participaron, por ejemplo, en la manifestación en contra del presupuesto 2019 cuando se votó en la Cámara de Diputados hace unas semanas. Mirá, pero pará, ahí hay gremios como la CTA, está el Frente de Arias Santillán, un movimiento piquetero, un movimiento Evita, pero también hay círculos académicos. Mirá, yo soy miembro de la Sociedad de Economía Crítica, bueno, por ejemplo. Ojo, porque te pueden estar monitoreando de cerca. ¿Pero qué quiere decir monitoreando? Si la Sociedad de Economía Crítica son docentes, gente de profesores, algún ayudante de cátedra. Bueno, pero integran el grupo Confluencia Fuera G20, así que el gobierno, la Central de Inteligencia los está siguiendo, los está mirando de cerca, justamente para ver qué puede pasar de cara a la realización de la reunión. Hay marchas convocadas para la llegada de Donald Trump. Donald Trump llega el 30 con solamente equipo de seguridad, 1000 agentes. 1000 agentes en el equipo de seguridad de Donald Trump, que se suman, por supuesto, a la delegación, a la delegación y al panorama que acabamos de contar, a los 25.000 agentes. Ah, son extra a los que dijiste. Exactamente, son seguridad presidencial. A todo esto tenemos en la Argentina un decreto que habilita la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interior. ¿Será este el primer momento en el que se haga efectivo ese decreto? ¿Vos decís que puede desplegarse ejército o fuerza aérea? Está habilitado para que las Fuerzas Armadas colaboren, presten asistencia, dice el decreto, en tareas de seguridad interior. Bueno. Qué miedito. Quédate, después de estos brevísimos anuncios, Lucho Galup trae, mirá, un par de avisos de la campaña de Bolsonaro que son paralelos al discurso que se desplegó acá en la Argentina en las últimas 2 semanas. Quédate porque me parece que Alfonsín tenía razón, lo que creemos que tenemos muy lejos y que acá no puede pasar, está más cerca de lo que creemos. Ahora.